Muy buenos días, chicos. Vamos a completar lo que es la clase de sustancias, ¿sí? Bien, entonces vamos a desarrollar los problemitas que nos presenta el manual. Sí, todos conmigo, por favor, porque ya tienen que estar subiendo también lo que es justamente esto, la presentación del manual. Recuerden que al menos en esta primera etapa solamente estamos trabajando manual porque las preguntas son bastante teóricas, ¿no? A ver, nos dice el problema. A ver, se llama así a cada uno de los tres estados físicos fundamentales de la sustancia, ¿no? ¿Cuál de estas palabras conjuga con este significado? ¿No? ¿Cuál vendría a ser en otras palabras? Sí, vendría a ser la letra H, la fase, ¿no? Las fases de las sustancias que hemos trabajado. Mide el grado de agitación de las moléculas en un cuerpo. La G, la temperatura, ¿no? Muy bien. Se denomina así a los gases líquidos. Se les llama fluidos, ¿no? Vendría a ser la E. ¿Qué más dice? Fase de una sustancia en la cual las fuerzas de atracción tienen mayor valor que la fuerza de repulsión. En donde la fuerza de atracción tiene mayor valor que las fuerzas de repulsión. En la fase sólida, ¿no? Allí todas las moléculas están bien pegadas. Fase de una sustancia en la que posee forma indefinida y volumen definido. ¿En qué fase? A ver, sería en la fase líquida, ¿no? La J. Fase de una sustancia en la que puede comprimirse el volumen. Donde es en la fase gaseosa, vendría a ser la D. Es el cambio de fase de una sustancia de sólido a líquido, ¿no? Eso vendría a ser la fusión. Es el cambio de fase de una sustancia de líquido a sólido. De líquido a sólido, profe, vendría a ser la F, la solidificación. Es el cambio de fase de una sustancia de líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso, profe, vendría a ser la B, vaporización. Es el cambio de fase de una sustancia de gaseoso a líquido, lo contrario, ¿no? Vendría a ser la K, condensación. Es el cambio de fase de una sustancia de sólido a gaseoso. Vendría a ser la C, sublimación directa. Y la última vendría a ser la I, ¿no? Sublimación indirecta. Muy bien. Continuamos. Estamos en la página número 22. Tenemos que hacer el crucifísica, ¿no? Recordar horizontales en este sentido y verticales en este sentido, ¿no? A ver. Muy bien. Estamos la 2 vertical que dice el cambio de fase de sólido a gaseoso se denomina perdón, estoy leyendo mal. La 12 es la temperatura mide el grado de movimiento de las en el cuerpo. ¿Qué mide la temperatura? El grado de movimiento de las moléculas. A ver, vamos llenando, a ver qué sale acá. Ya, la 5. La 5 me dice fase en la cual una sustancia tiene volumen definido y forma definida. La fase líquida, ¿no? Bien. En la 7. El cambio dice inversa, ¿no? El cambio de fase de gaseoso a sólido se denomina sublimación inversa. Muy bien. La 3 dice es el cambio de fase de sólido a líquido, la fusión. Muy bien. A ver, esa parte de ahí era la 1, ¿no? Bueno, no sale bien, pero era la 1 esa parte de allí. A ver, es la 1 horizontal. Es el cambio de la fase de líquido a sólido, solidificación. Bien, a ver, ¿qué más tenemos? Es este de acá, que vendría a ser la 1 también. El cambio de fase de sólido a líquido
se denomina sublimación directa. Muy bien. La 4 es fase en la cual una sustancia tiene forma y volumen definido, sólido. La 6 es a cada uno de los estados fundamentales de una sustancia se le llama fase. La 8, la fase de una sustancia depende de la temperatura, no te vayas a olvidar. Sí, la 10, fase en la cual una sustancia tiene forma y volumen definido, gaseoso, ¿no? Bueno, acá se ha colado, gaseosa. 9 es el cambio de fase de líquido a gaseoso, vaporización. Y la 11 es el cambio de fase de gaseoso a líquido, sería la condensación, ¿no? Bueno, acá hay que tener cuidado. ¿Estás? Acá. No, cuidado ahí. Bien, entonces eso sería el desarrollo de la página 22. Vayamos a la página número 3, ¿no? Me pide que te hable un poco sobre... Ahí, bueno, te mencioné yo en la teoría de que solamente había tres fases, ¿no? Pues se ha venido descubriendo, chicos, bueno, y esto es un poquito más de nivel con respecto a la clase que debería de explicarte, ¿no? Se ha venido descubriendo que existen más fases, ¿no? Incluso a pesar de estas dos que te voy a explicar, hay muchas más, pero te voy a explicar estas dos que son bastante interesantes, ¿no? Hay una fase llamada Bosio-Einstein y hay otra llamada fase plasmática, ¿no? La primera Bosio-Einstein, ¿no? Justamente fue definido por Albert Einstein, ¿no? Él mencionaba que los cuerpos pueden llegar a bajar tanto su temperatura, ¿no? A tal grado de que las moléculas no se mueven, ¿no? Y define esa temperatura como el cero absoluto, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando ha bajado tanto la temperatura, ¿no? Que llegas al punto que a nivel molecular nada se mueva, a eso se le llama la fase Bosio-Einstein, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Y también está el estado plasmático, ¿no? Que básicamente se consigue si tú a un gas lo sigues calentando, va a llegar el punto en el cual se va a transformar en plasma, ¿no? Ahora, con respecto a su abundancia, ¿no? Que nos menciona un poco esta parte de la página 23. ¿Qué tan abundante es esta fase, profe, del cero absoluto? Déjame decirte que es casi nulo, ¿no? Solo se ha encontrado por ahora en el universo, ¿no? Un poco de un gas parecido al Bosio-Einstein, pero no tiene el cero absoluto, sino tiene 3 Kelvin nada más de grados. A ver, de repente en la medida que nosotros trabajamos, que es en los centígrados, ¿no? Un Kelvin, chico, es menos 273 grados centígrados, ¿sí? Si imagínate con 10 grados estás que te mueres de frío, imagínate menos 273 grados. Ahora, lo que se ha conseguido, ¿no? Lo que se ha conseguido es llegar a menos 270, ¿no? Lo que se ha conseguido en el universo, podría decirte yo. Porque de manera artificial sí se ha logrado, ¿no? Gracias a Bose, ¿no? Que básicamente por eso su nombre va acompañado del de Einstein, que él ha logrado conseguir de manera artificial crear el cero absoluto. Ahora, el estado plasmático, a diferencia del Bose-Einstein, tenemos un montón, ¿no? Está el fuego, está el magma, están las estrellas, ¿no? Las estrellas del universo. Todos estos están en estado plasmático y casi todo el universo está en esta fase. Ahora, con respecto a la temperatura, como te mencionaba, el Bosio-Einstein se consigue normalmente o su temperatura es el cero absoluto, mientras que el estado plasmático es bastante relativo. Sí, se dice o se define normalmente que a partir de los 10.000 centígrados se considera que el gas está en estado plasmático. Ahora, el comportamiento de las moléculas, se menciona que en el Bose-Einstein las moléculas están tan quietas que todas se juntan y forman una sola, ¿no? Entonces eso es lo curioso, mientras que en el estado plasmático todas las moléculas se disgregan, ¿no? Prácticamente se descomponen en lo que son sus electrones y básicamente lo que tú encuentras son iones, ¿no?
flotando en todo el gas o el estado plasmático que has logrado formar. Ahora, la característica de esta sustancia, ¿no? Lo importante es que normalmente tiene baja fricción, ¿no? Y el otro es que tiene muy poca resistencia a la electricidad, ¿no? Es un gran conductor, se podría decir. Y con respecto al estado plasmático es que reacciona fácilmente hasta a los campos magnéticos, ¿no? Tiene distintos tipos de uso. Ahora, bien, entonces un pequeño, una pequeña parte que nos pide investigar, y ya te lo hemos mencionado, ¿no? La tarea era básicamente que tú lo investigues, pero bueno, te estaba ayudando con esto. Ahora, con respecto a la página 24 tenemos que colocar verdadero o falso a cada una de las proposiciones, y en caso sea falso, tienes que exponer, o en este caso yo tengo que exponer el por qué es falso. A ver, la fase de una sustancia son sólido, líquido y gaseoso es verdadero. La fase en la que se encuentra una sustancia depende de la temperatura, correcto. Si las moléculas de un cuerpo tienen alto grado de agitación, su temperatura será muy baja, eso es falso, ¿no? Porque si las moléculas están que se mueven es porque tienen altas temperaturas. 4. En la fase sólida, las sustancias tienen forma y volumen definido, correcto, ¿no? En la fase líquida, las sustancias tienen forma definida y volumen indefinido, eso es falso, es todo lo contrario, ¿no? Tienen forma indefinida y volumen definido. Problema 6. En la fase gaseosa, las sustancias tienen forma y volumen definido, eso es falso, ¿no? Tienen forma y volumen indefinida. En la fase sólida, las fuerzas de atracción intermolecular vencen a las de repulsión, eso es verdadero. En la fase sólida, las moléculas tienen un mayor orden molecular, verdadero. En la fase líquida, la sustancia adopta la forma del recipiente que lo contiene, verdadero. En la fase gaseosa, las moléculas están muy cerca unas de otras y casi no se mueven, falso. Es todo lo contrario, ¿no? Están todas muy separadas, ¿sí? Y están en constante movimiento, ¿no? Eso sería con respecto a la página número 24. Vayamos a la página número 25, ¿no? Es para marcar solamente verdadero o falso. 1. El proceso por el cual una sustancia en fase sólida pasa a la fase líquida se llama fusión. El hielo se derrite en la costa a la temperatura de 0 centígrados, ¿no? Solamente en la costa. El proceso por el cual una sustancia en fase líquida pasa a fase sólida se llama solidificación. El proceso por el cual una sustancia en fase líquida pasa a la fase gaseosa se le llama vaporización. El agua hierve en la costa a la temperatura de 100 centígrados. El proceso por el cual una sustancia en fase gaseosa pasa a la fase líquida se llama condensación. 7. Mientras una sustancia cambia de fase, la temperatura permanece constante. Se llama fluido a líquidos y gases. Te voy a olvidar. Las sustancias compresibles, ¿sí? Las sustancias compresibles. Ahí debe ser los gases. Ya me he equivocado. Acá solamente es la clave los gases. ¿Sí, chicos? Por favor, marquen esa. Y 10. En un fluido que tiene volumen definido. Es un fluido que tiene volumen definido. Es el líquido. ¿Está bien? Entonces, eso sería todo con respecto al tema de... al tema de fase de una sustancia, ¿sí? Sí, chicos, entonces espero se haya entendido. Sí, cuídense, les mando un fuerte abrazo.